Reflexiones jurídicas. Marcelino Combaundo. En un Estado de Derecho, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde comienza el delito? La libertad de expresión es uno de los derechos más valiosos de todo Estado de Derecho. Sin embargo, muchos se hacen preguntas. ¿Es un derecho absoluto? ¿En qué momento una opinión deja de estar protegida por la ley y puede convertirse en un delito? Eso es lo que vamos a abordar en el capítulo de hoy. Don Juan Antonio, como dije de entrada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es la vez primera y nosotros muy contentos estamos por recibirle en ese capítulo. De entrada vamos a situar el contexto. ¿Cuál es el marco jurídico de la libertad de expresión en la República de Guinea Ecuatorial, que es un Estado de Derecho? La República de Guinea Ecuatorial, que es un Estado de Derecho, para hablar de la libertad de expresión, primero deberíamos citar lo que es la ley fundamental, que es nuestra ley madre. Igualmente deberíamos tener la ley sobre la libertad de expresión e información, porque aquí estamos en la casa de los medios. Desde luego. Y en la casa de los medios, aquí se lleva una evolución desde el año 1997, por lo que este derecho de libertad de expresión se protege desde esta casa. Por eso se ha venido legislando y atendiendo a los diferentes cambios y a la evolución que ha habido, se ha introducido y se ha legislado sobre lo que es el uso responsable de las redes sociales, porque ustedes saben que la evolución del mundo hace que el mundo se vuelva un mundo digital, y ese mundo digital no es un mundo donde hay que hacer cualquier cosa, y hay que proteger los datos de las personas, hay que proteger los datos de las instituciones, e igualmente nosotros deberíamos saber que cuando se protege los datos de las personas y los datos de las instituciones, se nos hace un llamamiento al uso responsable de lo que es la libertad de expresión, sobre todo respetando el honor, la dignidad de las personas. Sí, eso gusta escuchar, la verdad gusta escuchar eso. En nuestra sociedad las personas tienden a pensar que bueno, la República de Guinea Ecuatorial es un Estado de Derecho. Por ser un Estado de Derecho, pues existe la libertad de expresión. Vamos escuchando por ahí. A mí me encanta viajar en coche de líneas. A mí me encanta. Y ahí, pues se escucha tantas cosas. Coche de línea, por ejemplo, para irse a Ariaba o para irse a Luba, montas en el coche de línea y alguien dice, no, existe el derecho de libertad de expresión y tal. Puedo decir lo que sea, donde sea, y como, pero que eso no es así. Entonces aquí conviene resaltar un poquito, primeramente responder, ¿ese derecho es absoluto? ¿El derecho de libertad de expresión es un derecho absoluto? Usted pregunta por si el derecho a la libertad de expresión es un derecho absoluto. Para responderle a esta pregunta, hace falta decir a la población que cuando nosotros no estamos respetando la dignidad, el honor, la reputación de los demás, y sobre todo cuando a veces se emiten informaciones falsas, estas opiniones son perseguibles por ley. Por lo que cuando nosotros decimos que tenemos libertad de expresión, ante todo debemos respetar lo que dice la legislación, para que las opiniones que se puedan expresar no vayan a mermar la reputación, la dignidad y el honor de las demás personas y de las instituciones. Respuesta clara, no es un derecho absoluto. No. No es un derecho absoluto. Le voy a pedir entonces al señor Juan Antonio que recorramos un poquito esas leyes para exactamente decir qué dice cada artículo en concreto. ¿Para qué? Para situar a la audiencia, porque nosotros en el programa Reflexiones Jurídicas entendemos que nuestro deber, nuestro trabajo es divulgar la ley. Y para divulgar esa ley es importante entrar en los manuales y así tratar de comprender y conocer exactamente qué dice antes del análisis. Entonces, ¿qué es lo que concretamente dicen
los distintos artículos, las distintas leyes respecto a la libertad de expresión en la República de Guinea Ecuatorial. Pregunta interesante. Es importante volver a empezar por lo que dice la Constitución como ley madre. En la Constitución vigente en nuestro país, promulgada en el año 2012, en el artículo 5, donde se habla de los fundamentos de la sociedad ecuatoguineana, sobre todo en el artículo 5, inciso A, se dice: el respeto a la persona humana, a su dignidad y libertad y demás derechos fundamentales. Aquí se nos delimita, aquí se nos orienta. Por eso, esa conciencia de educar a la gente sobre lo que es la legislación. Y es más, la misma ley fundamental en el artículo 13, donde se habla de los derechos de todos los ciudadanos, se nos dice en el inciso B que la libertad de expresión de pensamiento, ideas y opiniones son derechos fundamentales. La ley fundamental, al ser la ley que nos guía, La ley madre, ¿sí? Como siempre decimos. Entonces nos vamos a centrar en leyes específicas. Desde luego. Desde este punto de vista, debemos hablar, por ejemplo, en la era actual es importante hablar de lo que es la ley sobre el uso responsable de las redes sociales. Sí. Ese uso responsable de las redes sociales, ¿a quiénes protege? ¿Qué dice? Ahí no se dice que hay que subir cualquier cosa. Ahí no se dice que hay que subir información falsa. En cambio, el uso responsable de las redes sociales en Guinea lo que pretende es, primero, proteger a los menores de edad, como para que el acceso a las redes sociales sea un acceso donde los tutores y padres puedan vigilar y controlar cuál es el manejo que sus hijos Desde luego. y chicos que tienen en casa están haciendo de las redes sociales. Por eso, así como estamos citando estas leyes, es importante igualmente citar lo que es la ley sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles, donde en sus artículos 18 y 19 ya se nos dice que se tiene derecho a la libertad de expresión e igualmente se dice que nadie sería perseguido por las opiniones que emita. Pero esa contextualización es una contextualización que hemos de entender bien. A mí me llama, vamos a seguir citando, pero es importante, hay dos puntos que aclarar antes de seguir. Primeramente, el papel de los padres respecto al uso de las redes sociales. Hoy en día es tendencia, hoy en día es moda. Vemos a niños de 13 años que ya van metiendo, o mejor dicho, presionando a los padres que necesitan teléfono. Y, pues bien, el padre cede, compra al niño el teléfono. Sin embargo, ese padre tiene un papel respecto a este teléfono que ha comprado al niño. No es simplemente darle el teléfono y, hombre, hacer lo que quiera. Quiero hacer énfasis en lo que es la punidad del padre o de los tutores respecto a ese. El niño todavía, bueno, el que recibe el teléfono todavía es menor. Entonces, ¿cómo se puede penalizar al padre, si es que es a él sí tiene que penalizar en caso de que el niño haya cometido algún delito en el uso de las redes sociales? Por ejemplo, sube una imagen que no debería subir. Si es que a él le van a castigar, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Le van a castigar a él o le van a aplicar al padre? Habría que aclarar un poquito este punto y hasta dónde los padres, en ese caso los tutores, tienen que estar detrás de sus hijos respecto a la vigilancia del uso de las redes sociales. Pregunta muy interesante. ¿Hasta dónde los padres deberían estar en el manejo de las redes sociales en cuanto a lo que son sus hijos? Sí. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí es el padre que le compra a su hijo menor de edad un teléfono. Ese padre necesita un adiestramiento como para que sepa controlar el manejo de las redes sociales.
Si resulta que el padre comprara un teléfono porque sabe que el niño por cuestiones escolares lo necesita, tal vez el padre no sepa cuáles son los diferentes usos que se están haciendo de esos teléfonos. Pero ¿cuál es la cuestión? La cuestión es la siguiente: ¿cuál es la edad de la persona a la hora de perseguir la comisión de los delitos? Nosotros sabemos que en la República de Guinea Ecuatorial tenemos lo que son los juzgados de familia y tutelares de menores, tenemos lo que son los juzgados de instrucción, y haciendo esta clasificación es como para hacer ver que la comisión de un delito, atendiendo a la edad que tenga la persona imputada, se le llevaría a una jurisdicción o a un juzgado competente o no. Porque un chico de 13 años, al haber cometido un delito, no se le podría llevar a un juzgado de instrucción. Desde luego. Por lo que en la República de Guinea Ecuatorial, así como respetamos lo que es la libertad de expresión, también respetamos lo que es la mayoría de edad. Y atendiendo a estas edades, lo que sí se debería hacer es: ¿qué clases de penas existen? Tenemos lo que es la privación de libertad, pero en el tema de los menores de edad se van al centro de reeducación de menores, un centro donde se les forma en materia y donde, según la legislación vigente, después de que se den cuenta que esta gente ya se ha reorganizado, ya se ha rehabilitado y ya no tiene la edad para estar en el centro de reeducación de menores, se les reinserta. Pero ¿quiénes responderían en caso de responsabilidades pecuniarias? No podrían ser los niños, porque los niños no tienen solvencia. Desde luego, desde luego. La explicación demostrada a lo largo de la disertación, pues me lleva a entender y sobre todo a agradecer y felicitar, porque ha aterrizado en el punto en el que todo el mundo entiende que en algún momento hay parte de responsabilidad que debe asumir los padres y tutores. Por lo que nosotros, desde el programa Reflexiones Jurídicas, podemos decir a los padres, a la hora de comprar teléfono al niño, hace poco el señor Juan Antonio ha mencionado el uso que el padre debe tener, el mínimo conocimiento respecto al uso. Sin embargo, muchos desconocen. Es que para comprar, luego de comprar el teléfono, pues ya está. Ni siquiera tratan de comprender, tratan de averiguar qué hacen con los niños. Aterrizamos diciendo que pues tienen parte de responsabilidad, y esto recae en, como lo ha dicho jurídicamente, la sanción económica, ¿no? Sí. Ustedes saben que cuando se inician o se persiguen lo que es la comisión de los delitos, tenemos una fase de instrucción preliminar. ¿Y quiénes están en la fase de instrucción preliminar? Son los cuerpos de seguridad y defensa, gendarmería y policía. Sí. Al ser los instructores preliminares, conocen la ley. Y al ser ellos los que de primera mano entran para conocer quiénes son los imputados, son ellos quienes también saben que esta gente a las que se les imputa por la edad que tienen, debemos enviarles o al juzgado de instrucción, y si son menores, al juzgado de familia y tutelares de menores. Por lo que los padres tienen responsabilidad. Una responsabilidad que recae en ellos a veces por desconocimiento. Desde luego. Por eso es importante concienciarles como para que sepan exactamente que las nuevas tecnologías son tecnologías en las que todos debemos aprender. Desde luego. Para hacer un uso más responsable desde nuestras casas. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Malabo. El programa es Reflexiones Jurídicas todos los sábados a partir de las 3 horas. Los padres deben formarse o deben reciclarse respecto a esa temática, la nueva tecnología. Siempre lo decimos, y las personas pues muchas veces tienden a pensar que bueno, basta con escuchar ese término y quedarse así. Hemos hablado hace rato, hemos acabado ya con el primer punto. El segundo punto versa sobre el término en sí que has citado hace rato,
la libertad de expresión. En nuestra sociedad, las personas dominan, entienden exactamente, ya que estamos para sensibilizar a la audiencia, entienden exactamente lo que es la libertad de expresión y hasta dónde llega ese derecho. La evolución de nuestra sociedad, y como se nos ilustra que tenemos que ser un pueblo culto, esto nos ayuda a que vayamos concienciándonos sobre lo que son nuestros derechos. La libertad de expresión en nuestra sociedad es un derecho protegido, y es un derecho donde nos vamos dando cuenta que no todos lo conciben de la misma manera. ¿Y por qué? A veces por falta de información. Y esta falta de información es una falta de información que se combaten en sitios como estos, en programas como estos. ¿Por qué? Porque cuando la gente sigue programas como Reflexiones Jurídicas, van aprendiendo sobre lo que es la legislación, van aprendiendo sobre cuál debería ser la actuación. Porque, como se dice en derecho, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Desde luego, claro. Y al no eximir de su cumplimiento, esto nos obliga a que cada vez más se vaya concienciando. Es verdad, hay parte de gente que ya se ha concienciado, queda otra parte por concienciar, y lo bueno es que los esfuerzos son incansables y siempre seguirán. Y sobre todo son visibles. ¿Podría citarnos, o mejor dicho, decirnos exactamente qué constituye delito de expresión y qué no? Estamos hablando de la libertad de expresión. ¿Qué sería libertad de expresión? Yo, por ejemplo, Juan Antonio, pienso que normalmente, si don Marcelino me ha ofendido, debería acercarme a él y arreglarlo amigablemente. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Qué estoy utilizando? Los mecanismos legales. Si no puede haber una conciliación extrajudicial entre nosotros, ya me acercaría a los órganos competentes. Emitiría opiniones acerca de lo que realmente ha ocurrido. Yeah. Pero ¿qué es lo que no constituiría libertad de expresión? Por ejemplo, decir que don Marcelino, por ejemplo, cosa que no es verdad, desde luego, claro, es un ladrón, por ejemplo. Sí. Si yo le imputo a don Marcelino diciendo que es un ladrón, nosotros sabemos que si se investigara esta acusación o esta imputación, y si fuese cierta, ¿qué pasaría? Se le castigaría a don Marcelino. Ya, desde luego. Pero cuando resulta que no es así, tal vez alguien piense, no, ha estado utilizando lo que es la libertad de expresión. No ha utilizado los derechos como se debe, porque está acusando falsamente a una persona, está mermando su honor, su reputación y su dignidad. Por lo que la libertad de expresión siempre ha de ir acorde al respeto a las demás personas. Toda opinión falsa, ¿en qué recae? ¿Recae en una violación de libertad de expresión? ¿O en qué recae? Porque bueno, yo voy a lo que ha dicho, el ejemplo que ha cogido el señor, bueno, vamos a decir, don Marcelino es un ladrón. No es verdad, es una opinión que ha emitido el señor Juan Antonio. Y luego de averiguarlo, pues nosotros nos damos cuenta que, bueno, eso no tiene nada que ver. Entonces, hacer una expresión expresada de esta manera, pues consideramos que esto no está gozando lo que llamamos de libertad de expresión. Ya no lo es.
¿Por qué? Porque es una opinión no fundada, una opinión falsa. Y toda opinión falsa, claro está que jurídicamente lleva unas consecuencias que vamos a decir penales. Sí. A nivel de lo que es el mundo jurídico, el ejemplo que hace poco se ha puesto es una clara muestra de lo que se llama denuncias y acusaciones falsas. Pero ¿cuál es la cuestión? La información desprendida por quien habla, al no ser auténtica, está ocasionando un perjuicio en la persona a la que se le está imputando. Este perjuicio, ¿qué es? Es delito. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se delinque? Por acción y por omisión. Desde luego. ¿Cuál ha sido la cuestión? Me he expresado. Pero me he expresado diciendo la verdad. Ahí está la pregunta. Por lo que es importante que cuando estemos utilizando lo que es la libertad de expresión, sepamos sobre todo que siempre se ha de respetar lo que es el pleno desenvolvimiento de las personas. Y es más, no, cuando hablamos de libertad de expresión, únicamente no debemos centrarnos en personas físicas. Nosotros sabemos que tenemos lo que son las personas físicas y tenemos lo que son las personas jurídicas. Pero ¿qué pasa? Un perjuicio se podría ocasionar a una persona física, que es don Marcelino. Otro perjuicio podría ser a una institución. Desde luego. Entonces, cuando una institución se siente mermada por la actuación de alguna que otra persona o de alguna que otra institución, debería tomar las represalias legales. Por eso, si ustedes se fijan, existe una cuestión importante sobre lo que es la suplantación de identidades en las redes sociales. Sí, sí. Hay mucha gente que sabe que ciertas informaciones publicadas en las redes sociales, por ejemplo, si se ve el logo de Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, la gente sabe que es información fidedigna. Desde luego, claro, oficial. Pero, si algún técnico informático se valiera de sus habilidades y utilizara el logo de Radio Nacional para después emitir informaciones, la Radio Nacional claramente se siente perjudicada. Por lo que cuando estamos protegiendo lo que es la libertad de actuación, de la libertad de expresión, también estamos protegiendo no solo a las personas físicas, sino igualmente a las personas jurídicas. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Malabo, el programa es Reflexiones Jurídicas y lo ha mencionado, lo ha resaltado. Si una persona se valiera de sus habilidades para la suplantación de identidad, últimamente es algo que se vive casi todos los días, y afortunadamente tenemos instrumentos legales para combatirlo. En este caso estamos hablando hoy de la libertad de expresión. En su día tocamos el uso de las redes sociales y hoy estamos hablando de la libertad de expresión. Cuando decimos para nuestros ciudadanos la libertad de expresión, sencillamente palabras sencillas, palabras llanas, ¿qué significa? Que no hay que mentir. ¿Qué significa? Que siempre hay que decir la verdad, como si fuese que estuviésemos en un juicio. Bueno, da un poquito gracia, pero para que la gente pudiera entender, porque al final, ¿qué es lo que está pasando? Decimos libertad de expresión. Hace rato dije que a mí me encanta viajar en coche de línea, salir de aquí para Riaba, salir de aquí para Luba. Yo solo montaba coche de línea y ahí me entero de tantas cosas. Y cuando me siento y digo libertad de expresión y la gente va soltando cosas, nos damos cuenta que todavía queda trabajo por hacer. La verdad sea dicha, como se ha matizado antes,
Con la andadura se está mostrando el arduo trabajo que se viene haciendo con las legislaciones, los seminarios, las charlas, las conferencias, los programas radiofónicos, televisivos. La libertad de expresión, en palabras llanas, respeto mutuo. En palabras llanas, respeto mutuo. Ese respeto mutuo se puede traducir en una expresión que todos conocemos: hacer el bien. Sí, sí. Alguien en el barrio añadiría una cosa: hacer el bien y evitar e el mal. evitar el mal, claro. Y evitar el mal. Desde luego. ¿Por qué? Es libertad de expresión. Esta libertad de expresión no significa perjudicar. Esta libertad de expresión significa que los mecanismos que se hayan puesto como para combatir ciertas situaciones sean los mecanismos que se utilicen. Y esos mecanismos que se utilizan, ¿dónde se ha de utilizar? He ahí la cuestión. Porque, por ejemplo, el ejemplo que pusimos antes, Juan, pensando que es libertad de expresión imputarle a don Marcelino cuestiones que no haya cometido, cuando don Marcelino tome las cuestiones pertinentes y las acciones pertinentes contra Juan, por ejemplo, debería respetar que en la fase de instrucción es una fase secreta. No debería ir por el barrio diciendo: no, don Marcelino me ha denunciado y cree que ¿qué me van a hacer? No son expresiones. Lo típico nuestro, sí. Y alguien lo concebiría como una libertad de expresión, sino más bien la libertad de expresión nos encauza cómo debemos hacer las cosas, respetándonos y respetando a los demás. Respeto mutuo. Sí. 333092260. Si usted está escuchando y quiere participar, por favor no duden en hacerlo. Marque ese número o simplemente envíe su SMS al 555-275722. Estuvimos antes de la pausa citando un poquito las distintas leyes, las distintas normas, y estuvimos con el segundo instrumento después de la ley fundamental. Conviene seguir citando como para orientar y sobre todo ilustrar a la audiencia los distintos marcos jurídicos respecto a la libertad de expresión. Sí. Como hemos citado antes lo que es la ley fundamental de Guinea Ecuatorial, hemos citado igualmente lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué se cita ese pacto? Se cita ese pacto porque nuestro país, la República de Guinea Ecuatorial, al ser un país soberano, un país que se ha adherido a muchos convenios, ha ratificado muchos convenios, y al ratificar esos convenios pasan a ser de aplicación, pero pasando por el filtro de Kelsen, teniendo en cuenta que la ley fundamental es la que nos sirve de barrera como para poder ver si el contenido de ese pacto es favorable y si no contradice a la Constitución. Sí. Igualmente, como estamos aquí en la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, hemos citado una de las leyes con las que empezaron en el año 1997 sobre la libertad de expresión e información. ¿Por qué se cita esto? Se cita esto como para mostrar la evolución, para mostrar la voluntad, para mostrar los esfuerzos del crecimiento de nuestro país, la República de Guinea Ecuatorial. ¿Y cuál ha sido la otra ley que se ha citado? Se ha citado la ley número 7/2024, de fecha 23 de diciembre, por la que se regula el uso de las redes sociales, delitos informáticos y ciberdelincuencia. ¿Por qué se cita esta ley? Porque en el mundo jurídico lo que no está legislado no se puede perseguir. Entonces, la evolución de nuestra sociedad y los legisladores, al darse cuenta
de las necesidades que seguimos teniendo, han visto a bien legislar sobre temas que nos hacen falta y seguirán legislando. ¿Por qué se legisla? Sobre todo para proteger al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Sí. ¿Por qué se legisla? Hablando de lo que es la libertad de expresión, existe una ley sobre el honor, la buena reputación. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice el preámbulo de nuestra ley fundamental, Nosotros, sí, nosotros, nosotros, sí. pueblo de Guinea Ecuatorial, estamos inmersos en respetar lo que es el auténtico espíritu africano. Y el auténtico espíritu africano es un espíritu de bien. Desde luego. Ahora, ese auténtico espíritu africano se asocia con lo que son las diferentes legislaciones, tanto nacional e internacional. De ahí existe una convivencia pacífica, como para que nosotros desde Malabo sepamos que en la República de Guinea Ecuatorial existe libertad de expresión, como para que los que se encuentren en la ciudad de La Paz, Desde luego, la capital, de la República de Guinea Ecuatorial, claro, también sepan que existe libertad de expresión. Esta libertad de expresión siempre va acompañada de formación, como para hacer un uso correcto de ese derecho fundamental. Porque cuando nosotros no sabemos compaginar y gozar de lo que son nuestros derechos, vienen las consecuencias legales. Desde luego. Ahí el término, cuando hace poco estuve pensando, mirando ahora, digo, pues bien, el término que hay que emplear ahora, ¿cuál sería? Efectivamente lo acaba de soltar, las consecuencias. Conviene hacer ver a la audiencia, citando y si es preciso algunos artículos, las distintas consecuencias que conlleva la falta de respeto a la temática de hoy. Estamos hablando de la libertad de expresión, del derecho a la libertad de expresión. Muchas veces lo vamos platicando por ahí, por allá, entramos por ahí, por allá, pero lo decimos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si es que usted, acorde al ejemplo que se acaba de coger, dijera que una persona ha cometido algo, ha hecho algo, siendo que no fuese así? ¿Qué es lo que pasaría si usted, que creyendo que está, en ese caso, hablando de derecho a la libertad de expresión, cometiese algún error, algún delito, pues ¿qué es lo que pasaría? Entonces conviene, señor Juan Antonio, tratar de ver un poquito hasta dónde eso nos puede llevar, como para que, bueno, si alguien va a hacer esto, que sepa de entrada de que, bueno, lo que usted vaya a decir, hay que saber que si no es verdad, claro está que esto acá lleva algunas consecuencias. Sí, antes de hablar de lo que son las injurias y calumnias, porque cuando se emiten opiniones perjudiciales y no auténticas, ¿qué pasa? Es un perjuicio. Antes de hablar de esas responsabilidades que están recogidas en el Código Penal, como estamos en la era digital, primero voy a situar al auditorio. ¿Dónde les quiero situar sobre todo? Les quiero situar en la ley sobre el uso de las redes sociales. Porque es el contexto donde últimamente se cometen más actos delictivos. Y para hablar de ese contexto, nosotros nos vamos a situar desde el artículo 42 y siguientes, viendo que uno de los delitos que se puede cometer es el hurto. Pero, por ejemplo, cuando se habla de la suplantación y apropiación de identidad informática, la pena es de 4 a 6 años y multa de entre 1 millón a 10 millones. A ver,
¿En qué nos exponemos? Aquí hablamos de injuria, ¿no? No, aquí estamos hablando, vamos a hablar de injuria después. Sí. Aquí estamos hablando de la suplantación y Suplantación. apropiación de identidad informática. Muy bien. Según lo que hemos escuchado hace rato de una institución, que hablamos en este caso de la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, si alguien, un informático que entiende muy bien de su materia, pues hiciera algo semejante, pues se expondría a una multa de hasta ¿cuánto? 10 millones de francos cefas. En la suplantación de identidad Sí. informática sería pena de 4 a 6 años Sí, y multa de entre 1 millón a 10 millones. 1 millón a 10 Pero millones. la cuestión es, cuando se ha estado suplantando y apropiándose de la identidad, si usted ha ocasionado un daño, ha extorsionado, ha injuriado o amenazado a una persona, las penas serían de entre 5 a 8 años y multa de entre 5 a 50 millones. Aún más. Sí. Aún Es más. que atendiendo... No, pues ya se va. En la primera fase, en la primera parte tenemos el asunto de qué, vamos a decirlo así, simplemente de suplantación. Es lo que llevaría de 1 a 10 millones. Pero ahora, si usted ha suplantado, que primeramente es un delito, aún así lo ha vuelto a añadir otros a elementos. otros elementos, que en ese caso decimos de injuria, calumnia y todo esto, pues pasa de ¿cuánto? De 5... De 5 a 8 años y multa de 5 a 50 millones. 50 millones de francos Por cefas. ejemplo, aquí he querido resaltar algunos delitos en el ámbito Muy bien, digital. adelante. Sí. Hemos dicho lo que es el hurto, ya se ha hablado de la suplantación y apropiación de identidad informática. Sí. Existe lo que es la transferencia de información pública reservada. Un tema bastante sensible. Pues claro está que muy sensible y conviene desarrollarlo como para que pudiéramos entender. Porque cuando aquí estamos hablando de transferencia de información pública reservada, nosotros nos situamos en el artículo 45 de la ley sobre el manejo responsable de las redes sociales. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? La persona que transfiere la información ¿está autorizada? Y si estuviera autorizada, ¿tiene la autorización total? Uh-huh. Porque nosotros sabemos que según disposiciones y facultades que se confieren a las personas, Ya. hay gente con cierta acreditación Sí. y otros con acreditación total. Por eso hemos resaltado aquí lo que es la transferencia de información pública y reservada, haciendo mención de lo que es el artículo 45, donde igualmente las penas no solo son de privación de libertad, sino son también pecuniarias. Sí. Pero, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí es, ¿cuál es el uso que estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el beneficio que obtiene la persona que transfiere la información Uh-huh. sin la facultad necesaria? Desde luego. ¿Por qué hacemos estos esbozos? Hacemos esos esbozos como para que la gente se vaya concienciando y sabiendo que a la hora de trabajar hay que tener y respetar las facultades que se confiere a cada cual. Me lleva a la Administración Central del Estado. Los funcionarios, en ese caso. El manejo de la información que en algún momento podían llevar los funcionarios, ya sean vamos a decirlo, con la facultad de poder llevar algunos datos o no, pues en ese caso todo el paquete, todo el grueso de funcionarios tendría que tener muchísima cautela respecto a este punto, porque al final hablamos de transferencia de datos. ¿Quién soy yo para transferir los datos? ¿Cómo me llegan a mí esos datos? Es importante que se analice ese punto. Sí, es importante que se analice este punto.
Cuando se analiza este punto, existe una ley sobre ética y dignidad en el desempeño de la función pública. Es una ley que va acorde a lo que acabamos de hablar, porque la persona que respeta la ética y dignidad en el desempeño de la función pública respeta sus facultades. Y si se sabe que atendiendo a las facultades que le confiere a la gente por ostentar cierta responsabilidad, estas informaciones no han de ser compartidas para todos, porque existen informaciones Confidenciales. confidenciales. Desde luego. ¿Sí? Y al ser confidencial, el hecho de que una persona ostente una responsabilidad, perdonen por la expresión, si sabe que tras consumir alcohol empieza a hablar, mejor que no consuma alcohol, porque sería un riesgo. Desde luego. ¿Cuál es la cuestión? Defender la soberanía nacional. Y cuando usted defiende la soberanía nacional, lo debe defender con ética y dignidad. Y cuando usted hace esto, no puede incurrir en transferencia de información pública reservada. Ese punto para mí es peculiar. Y yo le agradezco por traer esto, porque últimamente en distintos trabajos, distintos datos, distintas informaciones pasan por las redes sociales. Uno envía a otro, envía a otro, reenvía a otro, envía a otro. Es que todos esos envíos y reenvíos, pues muchas veces la gente se queda con, bueno, no pasa nada, a mí me enviaron, yo no sé nada, me lo han traído y yo pues... Y lo que acaba de decir don Juan Antonio respecto, esta persona consume alcohol, ojo con lo que le vas a dar. ¿Por qué? Porque se convierte en un peligro en divulgar la información. Aún así, el término que hemos escuchado hace rato, la falta de conocimiento en un cierto tema no exime a que a usted se le pueda aplicar. De ahí, lo de la transferencia de datos me suena a secretismo laboral. ¿Podríamos llegar a esto? No se entendería más bien como secretismo. La cuestión aquí es... Porque sabemos que en la administración el término secreto profesional está. Sí. Entonces de ahí tratamos de ilustrar. Bueno, yo personalmente trato de comprender si vamos por esta vía. La expresión está ahí en la administración pública. Sí. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es la siguiente. ¿Usted cómo accede a la información? Usted accede a la información cuando decimos que está en el desempeño de la función pública. Usted accede a la información por la responsabilidad que ostenta. Desde luego. Y esta responsabilidad le obliga a respetar los procedimientos. ¿Qué dicen esos procedimientos? Usted no debe divulgar la información a la que accede por la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay temas sensibles que solo se deben hablar y abordar entre gente de ciertos departamentos. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un estado, tenemos lo que es el territorio, tenemos lo que es la población, tenemos lo que es el poder. Este poder, ¿cómo se gestiona? Se gestiona desde el punto de vista legal. Entonces, el principio de legalidad, si nos exige respetar, respetemos. Porque solo así se conserva y se respeta lo que es nuestra soberanía. Solo así se defiende y solo así se llega a lo que se llama patriotismo. Desde luego. Porque cuando decimos que todos somos Guinea Ecuatorial, todos somos Guinea Ecuatorial desde la defensa que hacemos, cada uno desde el estamento en el que esté, respetando siempre lo que son las leyes y los esfuerzos desplegados. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, vamos a entrar en la recta final. Simplemente le voy a pedir lo siguiente. ¿Qué recomendaciones puede ofrecer a la ciudadanía para ejercer su libertad de expresión de manera responsable, respetando la ley, la dignidad y las personas y la convivencia social?
¿Qué recomendaciones? La primera recomendación que podría dar a la población de la República de Guinea Ecuatorial es que primero seamos responsables. La segunda recomendación es que sepamos buscar la información siempre en los canales pertinentes. La tercera recomendación sería no quedarse varias veces con lo que aparece en las redes sociales, porque anteriormente hemos hablado de lo que es la suplantación de identidad. E igualmente podríamos hablar de suplantación informática en actos de comercialización. Ya. Ahora, cuando ya nos damos cuenta que la era digital nos deja propensos a ser más cautelosos, es mejor ser responsables, es mejor saber buscar la información, es mejor siempre buscar forma de no alterarse y acudir en las entidades pertinentes. ¿Por qué? Porque no tiene razón el que más grita. Desde luego. Hay gente que grita y tal vez cuando se revise las actuaciones sea la persona que vaya a pedir por favor. Ya, desde luego. Por lo tanto, respetemos a los demás, respetemos lo que es la legislación vigente, y es de aplaudir la labor hecha por el gobierno. Desde luego. Esa andadura, una andadura trascendental. Y aquí voy a aprovechar, don Marcelino. Adelante. Usted sabe que estamos en las vísperas del 3 de agosto. Desde luego, desde luego. Hay que felicitar a su excelencia el jefe de Estado por esta gesta heroica. Desde luego. Hay que felicitarle a su excelencia el vicepresidente de la República, y hay que felicitarle a todas aquellas personas que apoyaron y apoyan la cosa pública de ese país. Porque como suele decirlo el jefe de Estado, las cosas se hacen bien, hacerlas mal, nunca. Desde luego, las cosas se hacen bien, hacerlas mal, nunca. Señores, nos sumamos, nosotros del programa Reflexiones Jurídicas, nosotros de la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, nosotros del Ministerio de Información, nos sumamos a esas felicitaciones a su excelencia el presidente de la República y, como no, al vicepresidente de la República por el día 3 de agosto. Señores, así llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Reflexiones Jurídicas vuelve el próximo sábado a las 13 horas. Redifusión a partir de esta noche a las 24 horas. Mañana domingo lo mismo, y a partir del lunes en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestra página oficial de Reflexiones Jurídicas en YouTube, tendrán el programa. Nuestro invitado ha sido el señor Juan Antonio Obiang Eman Micue, y hemos hablado de la libertad de expresión en un Estado de Derecho. Don Juan Antonio, muchísimas gracias. A ustedes. Hoy ha sido la primera vez, pero no es la última. Gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, estimada audiencia, y hasta nuestra próxima cita.